El día de hoy vamos a hablar de una de las especies más carismáticas de la Amazonía. Lo podemos conocer con montones de nombres diferentes dependiendo de cada lugar, pero sin lugar a duda el jaguar es la especie más emblemática de todo lo que es el ecosistema que maneja, sobre todo aquí, en Sudamérica. Para hablar del jaguar, hoy día está con nosotros Andrea, que nos va a contar un poquito más sobre su estado de conservación, las amenazas que enfrenta y qué podemos o cómo podemos ayudar a enfrentar esas amenazas que están perjudicando a la especie. Entonces, invito a Andrea a pasar por aquí. Uy. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, un poco para los que nos están escuchando, Andrea es especialista en el manejo, o bueno, en la gestión de grandes felinos. Tengo entendido que tienes experiencia trabajando, gestionando el conflicto entre humanos y grandes depredadores en Asia, África y Sudamérica, ¿correcto? Sí, sí, algo de experiencia en el tema, sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Andrea. Gracias por tu tiempo. No, muchas Quisiera, gracias por invitarme. quisiera de repente empezar pidiéndote que nos expliques un poquito más sobre esta especie, cuál es su distribución, de repente cuál es su estado de conservación. Bueno, no, el jaguar es una de las especies de carnívoros que tiene los corredores de conectividad más grandes. Lo encontramos desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Pues está distribuido en 18 países de Latinoamérica. Lastimosamente ya está extinto en 2 de ellos, en El Salvador y en Uruguay. Y pues es una especie bastante emblemática de nuestro continente y pues como decía, es uno de los carnívoros con los corredores más grandes, entonces eso hace pues que su estado de conservación esté, digámoslo así, estable, pero que corra muchos riesgos de que de ese corredor o el corredor jaguar, como lo conocemos, se fragmente en cualquier momento y podamos perder pues esa valiosa diversidad genética que tiene esta especie. Eh, pues entonces, básicamente, pues es uno del el carnívoro más grande de América. Eh, es pues digámoslo así, familiar del león, del tigre, del leopardo, que todos son del género Pantera. Pues este género se caracteriza, digámoslo, como los únicos que pueden rugir. Los otros gatos silvestres generalmente maullan o gruñen, pero pues los del género Pantera pueden rugir. Es el único representante de este género acá en el continente americano. Es el carnívoro terrestre con la mordida más grande en proporción a su, más fuerte, perdón, en proporción a su cuerpo. Puede romper caparazones de tortugas de un solo mordisco, cráneos de tapires, de caimanes. También es uno, o digamos, el único carnívoro que puede, felino, perdón, que puede cazar dentro del agua en el continente americano. Entonces pues tiene esa habilidad que para los otros felinos americanos no es tan característica. ¿Qué más te cuento? Es un personaje lleno de odios y de amores. Muchos lo aman, muchos lo odian. Eh, y pues te puedo hablar, no sé, horas sobre el jaguar, pero no sé si quieres que te responda preguntas más específicas. Sí, Son una especie demasiado carismática y pues cumplen un rol ecosistémico bastante importante
en los hábitats donde habitan. Entonces creo que eso vale la pena mencionarlo, pues como todo el valor que tienen ellos a nivel en conservación, a nivel ecológico, a nivel cultural. Entonces, si empezamos pues a nivel de conservación, los jaguares son una especie indicadora, o sea, donde hay jaguar significa que hay un ecosistema saludable, un ecosistema, digámoslo así, útil, que hay suficientes presas, que hay suficiente agua, que hay suficiente plantas, ¿cierto? Además es una especie sombrilla, como ellos son tan grandes y requieren tanto espacio para vivir, pues si los protegemos a ellos y protegemos a sus hábitats, básicamente estamos protegiendo a todas las especies de fauna y de flora que están en esos hábitats donde el jaguar habita. Y a nivel ecosistema, a nivel ecológico, pues ellos cumplen un papel muy importante. Ellos son megacarnívoros, son depredadores tope. Entonces, básicamente lo que hacen es controlar a los herbívoros, ¿cierto? Los herbívoros, como los venados, los chigüiros que les decimos en Colombia, los tipos de depredadores, necesitan ser controlados porque su tasa de reproducción es muy alta. Entonces ellos tienen crías más constantemente y se alimentan de los productores primarios, que son las plantas. Cuando tenemos muchos herbívoros, pues hay una sobreexplotación de las plantas y el bosque no se alcanza a regenerar, entonces ya empiezan a haber temas de erosión del suelo, falta de fertilidad, contaminación del agua. Entonces y pues por ende falta de recursos para nosotros los humanos. Entonces cuando tenemos un depredador tope, lo que hace es controlar estas especies de herbívoros y garantizar que los suelos y los productores primarios, las plantas, se regeneren, que haya más posibilidad de que las plántulas puedan sobrevivir y convertirse en árboles, producir frutos y seguir su ciclo de vida de las plantas, que el suelo y las raíces pues de las plantas grandes que se generan puedan estar compactando el suelo, generando minerales, generando nutrientes para un suelo fértil y pues por ende generar un filtrado del agua y tener agua pura. Entonces, son muy importantes en nuestros ecosistemas los jaguares y pues esa es su función, digámoslo así, ecológica. Y pues ya tenemos la importancia cultural, desde México, pasando por Guatemala, Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil. Los jaguares representan, tienen mucha importancia en la cosmología de nuestras comunidades indígenas, desde reyes, conexión entre el mundo vivo y el mundo muerto, de dioses, de reencarnación de las familiares, pues entonces dependiendo de la cultura, pues tiene un significado para muchas de estas comunidades y pues eso hace que sea una especie de importancia cultural y de hecho pues fue declarada la especie emblemática para las Américas. Entonces, pues, hay un pequeño resumen de nuestro personaje de hoy. Wow, muchísimas gracias. En verdad, creo que emblemática es la característica o el adjetivo que más le sienta a esta especie, ¿no? Qué importante todo lo que representa y todo lo que contrae su conservación. Quizás te quisiera hacer una pregunta un poquito más puntual. Al inicio, cuando estábamos hablando sobre su distribución, es decir, el área donde vive, donde encontramos esta especie, mencionaste, bueno, varios países, ¿cierto? Pero mencionaste corredores y hablabas de unos corredores. ¿De repente nos podrías explicar un poquito más a qué te refieres con eso? Listo, bueno. Hay una iniciativa que se llama el Corredor Jaguar. Básicamente es un corredor que se identificó, o que digámoslo así, se modeló hace ya varios años, donde se identificaron los lugares donde se encontraban dos cosas. Uno, como poblaciones, digámoslo así, poblaciones generadoras de jaguares, que básicamente son lugares donde existen por lo menos
50 individuos adultos viables, o sea, individuos que se puedan reproducir entre machos y hembras. Entonces a eso se le llamó una unidad de conservación de jaguar. A lo largo desde México hasta Argentina se identificaron como esas poblaciones origen y se llamaron así, unidades de conservación de jaguar. Y además de eso, que generalmente son áreas protegidas, parques nacionales, ¿cierto? Y además de eso se identificaron corredores donde estas poblaciones, estas unidades de conservación de jaguar, se pudieran comunicar, se identificó si se comunicaban o no, y se pudo ver que sí se comunicaban, validando corredores de conectividad. Entonces a eso lo llamamos los corredores jaguar. Tienen diferentes nombres dependiendo de los lugares donde estén, pero entonces lo que hizo esto es validar que los jaguares desde México hasta Argentina están genéticamente conectados. Entonces, que es una misma especie, aunque este corredor jaguar se revalida constantemente para identificar si esos corredores todavía son viables, si todavía los jaguares están comunicando, si todavía hay diversidad genética. Entonces, con todos estos cambios que está teniendo el continente y sobre todo pues la transformación del hábitat, que pues ahorita vamos a hablar un poquito de las amenazas, pues se pone en riesgo, digámoslo así, esa conectividad. Entonces a eso es lo que nosotros llamamos el corredor jaguar. Unidades de conservación de jaguar conectados por corredores que generalmente pasan por predios privados, por concesiones forestales, por muchas áreas que no están protegidas, lo cual los pone mucho más en riesgo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es realmente atraviesa todas las Américas, ¿no? Y tal como mencionas, qué importante es mantener la continuidad en esta conexión, ¿no? En este corredor, tal cual como dice el nombre, ¿no? Y tal como tú nos mencionas, de repente nos podías contar un poco más sobre cuáles son esas amenazas que enfrentan no solamente los corredores en el sentido del hábitat o la distribución, sino también qué otras amenazas enfrenta la especie en general. Bueno, vamos a hablar de las amenazas, y pues estas amenazas te voy a dar como las generales que varían en intensidad dependiendo de los países, pero pues concentrándonos en Perú un poquito, pues podemos evidenciar que obviamente la transformación del hábitat natural de los jaguares es una de las amenazas iniciales. Todo esto se da por la expansión humana, por la necesidad de tener más cultivos para producción de vegetales y de productos agrícolas. Entonces esa es como la amenaza. Muchos humanos que necesitamos vivir y que necesitamos espacio, y se transforma el hábitat natural de los jaguares. Esto lleva a que haya un aumento en las interacciones entre los humanos y los jaguares. O sea, que lugares donde ellos habitaban, ya también nosotros estamos habitando o transformándolos, y nuestras interacciones, o sea, nuestros contactos directos, pues aumentan, y eso pone en riesgo a la supervivencia por varias cosas. Uno, porque pues empiezan a haber conflictos entre los humanos y los jaguares, principalmente el más conocido en Perú es por la depredación de animales domésticos, desde perros, chivos, marranos, pues cerdos, hasta ya animales de producción como ganado, bueno, etcétera. Entonces empieza a haber algo que se llama, pues la gente se empieza a ver afectada por esto, y empieza a ver la cacería retaliatoria, porque pues hay la depredación de la fuente de ingreso de los humanos. Entonces claro, esa es una, la cacería retaliatoria debido a depredación de animales domésticos. La segunda es la cacería que se da por mala percepción. Entonces los jaguares, como te digo, son de odios y de amores.
la gente les tiene mucho miedo, además de todas las historias y de toda la cultura que tenemos acerca de ellos, de que son bestias, de que son salvajes, de que son, bueno, de que se van a comer a los hijos, a los niños, bueno, etcétera. Entonces hay una cacería directa por malas percepciones hacia ellos, ¿cierto? Entonces esa es otra amenaza que es muy latente, digámoslo, en Perú y en Colombia. También tenemos el tráfico, ¿cierto? El tráfico de los animales, ya sean vivos para tenerlos como mascota, o de sus partes o productos. Entonces se venden, son presa del comercio para de colmillos, de garras, de pieles, de los huesos, del cráneo también, principalmente hablando de los huesos, de los órganos. Por ejemplo, en Colombia hay tráfico de órganos, de jaguares, y todo esto pues enfocado tanto a un tráfico interno, nacional, doméstico, por cultura, bueno, el consumo también. Acá en Perú hemos visto la cacería por subsistencia, porque la gente pues necesita comer, y si se encuentra un jaguar lo caza y se lo come. Entonces, pues la cacería interna y el tráfico interno es prevalente, al igual que el tráfico internacional para pues actividades tradicionales, sobre todo en Asia, en el sudeste asiático, para su tenencia como mascota. Entonces esa es otra amenaza que enfrentan los jaguares. Por ejemplo, en Costa Rica el atropellamiento es una de las amenazas latentes. El desarrollo de carreteras y de mega autopistas hace que estos animales no tengan por dónde moverse más que atravesar, y pues el atropellamiento también se da, y en Costa Rica, por ejemplo, es muy prevalente. Y pues básicamente, bueno, la pérdida de sus presas, o sea, además de que los cazamos a ellos, estamos haciendo una sobreexplotación de las presas. Entonces los animales no tienen suficiente alimento, lo que lleva a que consuman animales domésticos y se dé la cacería, o que simplemente mueran de hambre en algunos casos. No se ha reportado mucho la muerte por desnutrición, pero pues la desnutrición o el hambre hace que tengan que ir a consumir otro tipo de presas que no son, digámoslo así, las silvestres. Entonces la pérdida de presas también es una de sus amenazas. Y bueno, y la transformación del hábitat hace que las presas que generalmente deberían estar en los hábitats naturales no se encuentren ahí, y pues los jaguares empiezan a tener problemas. Entonces, básicamente, como a grandes rasgos, esas son sus amenazas. Wow, no son pocas, lamentablemente. Y bueno, antes quizás de saltar a mi siguiente pregunta, tengo justo acá en los comentarios una pregunta respecto a algo que acabas de mencionar. Bernadette nos pregunta, ¿con qué fin se hace el tráfico de órganos de jaguar? Bueno, esto se está estudiando. Hay una teoría. La teoría es que los tigres en Asia, los órganos también son consumidos para medicina tradicional asiática. Entonces, como los tigres están tan diezmados, incluso lo llaman, en China lo llaman el tigre americano. Entonces están compensando. Esto es una teoría, no se ha probado, pero pues se piensa que pues esa puede ser una de las razones. La segunda también es que en nuestros países, por lo menos en Colombia y en Perú también, los huesos molidos o la grasa o el hígado también a veces son utilizados para medicina tradicional de alguna manera. Entonces también se usan los órganos pues domésticamente. Entonces esas son como las teorías que se tienen. Wow. Sí, creo que ahí hay un fuerte vínculo, esa amenaza en particular tiene un fuerte vínculo con un tema cultural quizás, ¿no? ¿Y actualmente hay algún proyecto o iniciativas que estén buscando justamente contraatacar esas amenazas? De repente, no todas, has mencionado bastantes acá en Sudamérica, pero ¿cuáles son estas
amenazas que están siendo más enfrentadas o que estamos tratando de enfrentarlas al menos. Sí, por ahora pues hay una tendencia, digámoslo así, colectiva de muchas organizaciones en promover la coexistencia, que básicamente es generar alternativas o generar información o generar cambios de percepciones enfocados a promover la convivencia con los felinos, de que sí se puede, que hay estrategias, por ejemplo, no letales para poder proteger a nuestros animales domésticos de los felinos. Hay campañas de percepción que hace que la gente, o por lo menos enfocadas a niños, para que se pueda hacer un cambio generacional. Entonces, una de las, digámoslo así, amenazas que se está atacando últimamente es la cacería por retaliación, promoviendo buenas prácticas de producción pecuaria, ¿cierto? Generando alternativas y enseñando a los productores pecuarios a cómo manejar y proteger a sus animales domésticos y sus animales de producción. Entonces, por ejemplo, Pantera, esa es una de sus unidades estratégicas, es la promoción de la coexistencia. También se está haciendo mucha ciencia alrededor de los jaguares, aunque son animales que todos conocemos y todos digamos, lo identificamos con diferentes nombres, pero sabemos que, pues, los jaguares que son, en realidad no se conoce mucho de ellos. O sea, se conoce muy, muy, muy poco. Sabemos, por ejemplo, no sabemos exactamente cuántos jaguares tenemos en ninguno de los países, se hacen estimaciones, los científicos tratan de ser lo más precisos posibles, pero todavía las variaciones son muy altas porque no tenemos toda la información. Entonces, empezando por cuántos tenemos, que es lo más clave para poder conservarlos, no lo tenemos muy claro. Entonces, por ejemplo, no sabemos sus costumbres. Últimamente la investigación y el entendimiento pues de cómo viven, de cuáles son los comportamientos, se ha ido avanzando mucho, pero todavía no sabemos. Por ejemplo, ya sabemos que en algunos lugares pensábamos que eran solitarios, pero en realidad en algunos lugares ya no son tan solitarios. Por ejemplo, tenemos comportamientos como que las mamás hacen algo que se llama entrar en un celo falso para proteger a sus crías y evitar que haya infanticidio por parte de otros machos. Entonces ese fue un comportamiento que se identificó varias veces, que no se tenía ni idea, y se identificó el año pasado. O sea, entonces las hembras que están paridas, lo que hacen es que cuando ven a un macho que viene, generalmente el macho, en casi todos los felinos, matan a las crías para que la hembra vuelva a entrar en calor, se puedan reproducir y él perpetuar su especie. En los jaguares se identificó que las hembras pretenden el celo para reproducirse y así que el jaguar no, el macho, no mate a las crías. Entonces todos estos comportamientos se están registrando. Wow. Cómo se mueven, ¿cierto? Entonces ya hay muchos estudios, sobre todo en Perú, pues estábamos hablando en estos días con una de las investigadoras de Pantera, hay muchos estudios de ecología del movimiento, entonces ponerles collares para saber cómo están haciendo uso de los hábitats, ¿cierto? Eso lo suponíamos, pero ya con estos estudios se están dando, entonces hay mucha investigación alrededor de los jaguares y también mucho trabajo alrededor del tráfico. Aunque no es una especie amenazada o críticamente amenazada, no tenemos que esperar a que llegue a eso para protegerlo. Entonces se está haciendo mucho esfuerzo en el combate al tráfico ilegal de individuos vivos, partes, productos y subproductos, para evitar que llegue, por ejemplo, a lo que le está pasando a los tigres, lo que le está pasando a los leones, a los leopardos de las nieves, que son especies que están al borde de la extinción porque no se tomaron medidas o no se identificaron o no pudimos o por cualquier razón están al borde de extinguirse. No queremos que los jaguares lleguen a eso, entonces está atacando pues esa problemática, digámosle, por muchos frentes. Entonces, sí. Bueno, es bastante esperanzador saber que tenemos varias herramientas que podemos aplicar para combatir ¿no? Esas amenazas. Y mencionas mucho, de repente, proyectos de investigación que yo creo que
es clave para entender, como tú dices, cuántos tenemos para saber cuánto es lo normal, tener una línea base, el comportamiento. Mencionaste la investigación, de repente también mencionaste, voy a llamarlo como educación ambiental, para tratar de cambiar la forma, la percepción, la forma en que vemos a la especie. ¿Y qué podemos hacer, digamos, nosotros, pero desde nosotros como civiles, por decirlo así, que no estamos de repente ahí en el campo o realizando investigación en este momento? ¿Cómo podemos apoyar para enfrentar esas amenazas? Sí, yo vi cuando me mandaste las preguntas viejas y yo, pucha, esa es la más buena y la más difícil de responder, pero en realidad hay mucho que podemos hacer. Eh, Uno, pues primero, no perpetuar los mitos que nos pasan de que son bestias, son salvajes, me va a comer, son malos. Entonces esa es algo súper breve que podemos hacer desde nuestro quehacer diario, es como no perpetuar los mitos. Otra es no compartir en las redes sociales las noticias que no tenemos validadas de que son verdad. Los medios de comunicación son, digámoslo así, uno de los principales enemigos que tienen los jaguares. Siempre sale el jaguar se comió yo no sé quién, el jaguar está le comió 10 vacas. Los títulos que muestran las noticias son súper, digámoslo así, negativos hacia los jaguares. Entonces, pues, no compartir noticias que no estemos seguros de que sean verdad o que en realidad sean exageradas, ¿cierto? Nosotros tenemos talleres donde mostramos un montón de titulares de noticias que en realidad son exagerados, donde dice el jaguar está acabando con las vacas del pueblo tal y en realidad se comió una. O sea, no estamos diciendo que no pase, pero pues generar miedo y generar malas energías y mala percepción, pues es nuestra responsabilidad también, ¿cierto? Entonces, esa es otra. La segunda es no apoyar lugares donde se explote a estos animales. Acá en Perú es muy común el turismo de la naturaleza y el turismo de visitar lugares que nos dicen que son centros de rehabilitación, que bueno, en fin, y en realidad lo que están haciendo es explotando a los jaguares para beneficio propio. Los jaguares no son para darles besos, no, los jaguares no son para tomarse fotos, y ningún animal silvestre, pues esto no debería ser, pero pues enfocándonos en esto, las selfies con los animales silvestres es algo que nosotros no deberíamos promover, no deberíamos tener. Sé que es inevitable ver un cachorrito de jaguar y querer tocarlo, ¿cierto? Y querer tomarse una foto, pero de pronto no publicarles algo que no deberíamos, o republicar fotos de alguien que esté explotando a los animales, en este caso pues a los jaguares, algo que podemos hacer. Y ser muy responsable de lo que visitamos, ¿cierto? Que los zoológicos sí sean responsables, que los centros de rescate sí sean validados, que sí cumplan los protocolos. Todo eso es muy importante nosotros como ciudadanos del común, digámoslo. Y pues por último, algo que creo que es general para todas, para todos y para la biodiversidad y el planeta en general es consumir menos carne, ¿cierto? Consumir menos cosas hace que no tengamos que sobreexplotar nuestros recursos naturales. Entonces, pues eso es difícil porque nos encanta la carne, pero pues si queremos proteger a los jaguares, si queremos proteger la naturaleza del planeta, reducir el consumo de carne, digámoslo así, reducir el consumo en general de cosas que no necesitamos. Entonces esas son, digámoslo, mis consejos. Los top. Muchísimas gracias. En verdad, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos. No tenemos que estar ahí en el campo, o también, como mencionaste, si estamos saliendo de viaje, si queremos conocer, si queremos buscar esa experiencia de repente que es estar en la naturaleza, hacerlo de manera responsable, ¿no? Tengo acá un par de preguntas entre los comentarios.
preguntan si alguna vez has tenido experiencias de reincorporación de jaguar, reincorporación a su hábitat de jaguares rescatados. Rescatados entiendo como de repente rehabilitados, ¿no? Bueno, me encanta esa pregunta porque es algo que todo el mundo piensa, ¿cierto? Entonces, Sí, creo que es un... Uy, ¿me escuchas? Sí, 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 hola, hola, perdón. No, perdón, adelante, sigue. Que esa pregunta es muy buena y me encanta que la hayan hecho porque es algo que siempre nos dicen, porque el que está causando problemas no lo cogen y se lo llevan para otro lugar, ¿cierto? Entonces, me encanta. Las experiencias de rehabilitación o de traslocación, o sea, entonces tenemos varias cosas. Rehabilitación es tener, digamos, rescatar un cachorro, un animal que ha estado en cautiverio por un tiempo determinado y o garantizar que vuelva a tener las habilidades para sobrevivir en el medio natural. Entonces, eso es rehabilitación. Traslocación básicamente es coger un individuo silvestre y moverlo hacia otro lugar. Y pues, lamentablemente, ninguna experiencia, bueno, solo una experiencia en toda Latinoamérica ha sido exitosa, de rehabilitación y de reintroducción y de traslocación. ¿Por qué? Pues les voy a decir dónde funcionó y por qué no funciona en el resto, ¿cierto? Entonces, esta experiencia es en Argentina. En Argentina tienen un programa que se llama Rewilding, que es un lugar donde identificaron que era un lugar de distribución de jaguar, pero que ya no había jaguar, pero que contaba con todas las herramientas para poder sostener alguna población de jaguar. ¿Cuáles son las herramientas? Hábitat disponible, presas disponibles y comunidades muy lejanas y que estaban de acuerdo en ese proceso, ¿cierto? Este proyecto lleva muy pocos años, sin embargo, ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque tiene muchos recursos y tienen muy pocos jaguares que han reintroducido, pero ya han garantizado que esos jaguares que reintrodujeron ya se están empezando a reproducir, todos los tienen monitoreados con collares, saben quiénes son, por dónde se mueven, y tienen un personal básicamente protegiendo a estas poblaciones que fueron reintroducidas, ¿cierto? En el resto de Latinoamérica no existe ningún caso exitoso de reintroducción o de rehabilitación, empecemos, de reintroducción o de traslocación. No existen casos exitosos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque la rehabilitación de los carnívoros requiere que estos aprendan a cazar. Y para que estos aprendan a cazar necesitamos presas. ¿Y qué presas podemos darle? O animales domésticos, que entonces, bueno, tenemos la ética pues de bienestar animal, que dice que, bueno, vas a rehabilitar jaguares, pero ¿y las presas qué? Se los vas a meter en la jaula a la gallina y la gallina no tiene, digámoslo así, la capacidad de poderse escapar. Es maltrato animal contra la gallina. Entonces, los estándares de bienestar animal no permiten rehabilitación en compresas vivas, ya sea domésticas o ya sea silvestres. Digamos que de domésticas se pueda lograr, pues estás enseñándole a este jaguar a cazar animales domésticos y es muy probable que eso es lo que va a salir a cazar, ¿cierto? Entonces, procesos de rehabilitación son bastante complejos porque por temas de bienestar animal, los que los hacen tendrían que ver esos estándares, tener un proceso. No estoy diciendo que no se hagan, se hacen, pero estoy dando que no se deberían hacer y que es muy complejo tener un permiso de que te digan, bueno, señor, usted, rehabilitador de jaguar, va a garantizar que la presa, no sé, y le damos el permiso. No existe, ¿cierto? Segundo, tenemos que, ya dije que una de las amenazas es la pérdida de hábitat, la transformación del hábitat natural, mejor dicho, y los hábitats naturales que ya existen ya tienen poblaciones de jaguares estables. Entonces, cuando tú introduces un jaguar nuevo, estás causando, o pues, primero tenés que estudiar que esa zona sí pueda sostener a un jaguar más,
Sostener me refiero en términos de presas y en términos de que los jaguares que existen sí puedan soportar otro jaguar. Y estos estudios se llaman estudios de capacidad de carga, son muy costosos y se demoran y generalmente no tenemos los recursos para garantizar los estudios de capacidad de carga. Pero digamos que tenemos un estudio de capacidad de carga, digamos que tenemos un animal rehabilitado o que lo vamos a traslocar y que todo está hermoso, pues digámoslo, capturar un animal problema, pues a un animal problema que llamamos nosotros, es el que se come las vacas y la gente quiere que se lo lleven para otro lugar, pues es también tiene un riesgo bastante alto para el individuo y para el personal, y digamos que bien, tiene toda la plata para que tenga todo el personal que quiere, los mejores veterinarios, las jaulas, todo el tiempo del mundo, lo logra. Hay que garantizar que ese animal no vaya a transmitir enfermedades a las poblaciones nuevas, entonces hay que hacerle todo un estudio de enfermedades, porque sabemos que cada ecosistema tiene pues puede tener sus enfermedades y hay un balance en esos ecosistemas, pero que si te cambias de esos ecosistemas puedes generar un problema muy grave, entonces todo eso también cuesta. Y la otra es el monitoreo post-liberación. Como les digo, los jaguares de Argentina todos tienen collar, todos tienen identificados y son programas monitoreos de 3 a 5 años para decir que una liberación fue exitosa, ¿cierto? Entonces, es un proceso complejo. Generalmente los animales terminan en cautiverio y me faltó una súper importante, las comunidades tienen que estar de acuerdo. Y nunca, muy difícil, las comunidades van a estar de acuerdo en que les suelten un jaguar cerca de sus casas. Entonces, esa es otra, que tengas todo ese panorama hermoso, pues lastimosamente no es imposible, pero es muy, muy, muy difícil. Se han hecho muchos intentos de liberación en todos los países de Latinoamérica, terminan en animales muertos, ya sea porque no sabían cazar o ya sea porque los mataron. Entonces, todos los esfuerzos de liberación que se han hecho, excepto en Argentina, han terminado con los jaguares muertos o recapturados, pero generalmente muertos. Entonces, cuando nos dicen acá liberamos y los estamos rehabilitando y los vamos a liberar, es muy importante cuestionarnos todo eso. O sea, ya tienen dónde, la gente ya está de acuerdo, cómo los van a monitorear después, cómo los están rehabilitando, qué presas están haciendo. Entonces, ahorita que hablamos de qué podemos hacer como ciudadanos, también cuestionarnos, no tragar entero todo lo que nos muestran y lo que hacen. Entonces, esa es otra cosa que podemos hacer. Qué increíblemente importante esto que nos mencionas, porque quizás nos venden una idea muy romántica de lo que es el rescate de jaguares y de otra fauna también, ¿no? Cuando gran parte de la población en general ignora por completo todo lo que acabas de mencionar, todo lo que viene detrás, todo lo que implica y los verdaderos resultados, ¿no? De repente nos venden una idea de, uy, lo soltamos y mira cómo iba libre, pero en realidad es solamente alargar un poco más la muerte y agravar un conflicto, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Tengo por acá, había visto una última pregunta para no quitarte tanto tu tiempo. Aquí alguien justamente preguntaba, creo que en relación a los proyectos o con Pantera en general, con la organización, Mel pregunta si actualmente tienen alguna oferta de pasantías, como prácticas preprofesionales, ¿no? Ella nos cuenta que soy estudiante de biología y me encantaría trabajar en conservación y monitoreo de felinos. ¿Hay alguna forma de hacer algún tipo de pasantía o prácticas? Sí, generalmente nosotros tenemos un programa para pasantes. Lo importante ahí es contactarnos para poder hacer un convenio con la universidad para pues que sea oficial, y generalmente pues tenemos en este momento 4 universidades con las que tenemos convenio, y pues una vez generados esos convenios se generan pues como los estudios y las pasantías. Excelente. De repente nos podrías indicar
¿cómo podríamos, o a quién contactamos directamente? ¿A Pantera o podríamos hacerlo a través directamente de la universidad o algún otro tipo de correo institucional que tengamos para ponerlo en los comentarios cuando se grabe este live? Sí, el correo es admin arroba adminpantera.org. Lo escribo en los comentarios. Excelente. Muchísimas gracias. Y creo que eso es todo. No veo por acá otras preguntas. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido realmente maravilloso tenerte aquí con todo lo que nos has contado y hemos podido aprender un poquito más de la importancia de la conservación de esta especie, ¿no? Y sobre todo, yo creo que valoro mucho todo lo que podemos hacer nosotros como población general, ¿no? Claro que sí. Muchísimas Muchísimas gracias de nuevo. gracias. A ti y Gracias, gracias a todos Stephanie. los que estuvieron con nosotros. Chao, Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao. chao.